Hola a todos, bienvenidos al canal del Delfín Inversor. Bueno, canal o podcast según donde lo estéis mirando, porque lo subo a las plataformas de podcast que me lo permiten, como Spotify y otras, y también luego lo subo en diferido a YouTube. Aún no sé, como suele pasar, cómo va a ser el título de este audio o vídeo, pero creo que será algo parecido a la clave común de la gente exitosa o algo así. Y creo que es un tema muy interesante que todo el mundo debería conocer e intentar aplicar, o más que aplicar, bueno, sí, intentar interiorizar de alguna manera. Y es el tema de la preferencia temporal. La preferencia temporal es un concepto que se utiliza en entornos macro y microeconómicos. Yo no había escuchado demasiado hablar de ella, así que por mi parte había desarrollado, pues, como de forma conceptual en la cabeza, una teoría similar. Y bueno, es algo muy sencillo realmente. Lo que te dice la preferencia temporal de una persona es, bueno, esto se aplica para las personas, ¿vale? Yo no sé si se aplica para más cosas, pero creo que solo para personas. Y la preferencia temporal lo que define en una persona es, a rasgos sencillos, la prisa que tiene en el entorno económico, la prisa que tiene la persona en gastarse el dinero, o la no prisa. Alguien con una preferencia temporal alta, eh, bueno, tiene muchas cosas, pero intentando resumir, se podría decir que es que, entre comillas, tiene más prisa por gastarse el dinero, o que tiende a gastarse el dinero antes, sin una planificación a futuro o más a largo plazo. Esto muy, muy por encima sería algo así. Y alguien que tiene una preferencia temporal baja, sería alguien que, bueno, tiende mucho más al ahorro que al consumo compulsivo. Tiende a desarrollar más una visión a largo plazo de ahorro, rentabilidad y, por ende, bueno, si se hace bien, obviamente, pues fortuna a largo plazo, ¿no? Y esto es algo que tiene en común, yo creo, que la mayoría de la gente exitosa, al menos a nivel financiero. No es algo que se pueda medir, obviamente, pero bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y bueno, ¿qué más factores? Además del tema de la preferencia temporal, pues os quería también hablar de la importancia del ahorro y del por qué. Bueno, hay muchos estudios referidos al tema de la preferencia temporal, y estadísticamente se ve que las personas con la preferencia temporal más baja pues tienden a ser mucho más exitosas en un futuro. De hecho, se hizo un estudio que ahora mismo, bueno, esto como os dije, como os he dicho varias veces, es siempre improvisado, por lo que nunca tengo materia a la mano, pero si lo busquáis seguro que lo encontráis. Hay un estudio muy interesante que hicieron con niños. Bueno, solo no me sé el nombre del estudio, pero sé de qué va, así que va a ser casi irrelevante el nombre o quién lo hizo, sin desmerecer al autor. Hay un estudio que se hizo con niños, y en el que se le daba un caramelo a un grupo de niños. No sé cuántos eran, pero bueno, eran bastantes, no, yo qué sé, decenas, para tener unos datos significativos. Se les daba un dulce a los niños y se les daba la opción de mantenerlo o comérselo. Bueno, tú se lo das y básicamente ellos podían hacer lo que quisieran, ¿no? Pero se les decía que en 15 minutos iba a volver la persona, y si ellos mantenían el dulce, seguían teniéndolo sin habérselo comido, les daría otro dulce. Pero si se lo habían comido ya, pues no se lo darían. Entonces es muy interesante este estudio, porque luego vuelven, ¿no? Y ven que muchos niños, o no sé si era la mayoría, pero muchos niños, cuando llegaba la persona ya se lo habían comido. O sea, esto te da la idea de la altísima preferencia temporal que tienen los niños, ¿no? Que no esperan ni 15 minutos para casi duplicar la recompensa. Y lo más interesante de este estudio es que, para hacerlo más interesante y veraz y tal,
Y siguieron traqueando, digamos, haciendo un seguimiento de los niños cuando pasaron a la etapa adulta. Bueno, no hicieron un seguimiento, sino que a los años, a los 15, 20 años, no sé cuánto, cuando ya eran adultos, no era cuando eran adultos, perdón, era cuando eran estudiantes, juraría. No sé si luego se prosiguió, pero al menos cuando eran estudiantes luego se volvió a hacer el tracking, ¿no?, de quienes participaron en el estudio, estudio primero de cuando eran niños, y se vio que la gente, los niños que guardaron el dulce para recibir la recompensa a los 15 minutos, tendían a sacar muchas mejores notas. Y de esto ya no estoy seguro, pero creo que luego, bueno, es obvio, ¿no? A nivel estadístico, que si tienes un alto rendimiento académico, luego tiendes a tener un mejor trabajo, un mejor estatus financiero, ¿no? Pero bueno, básicamente lo podéis encontrar en internet y este sería el resumen, pero es muy interesante. La preferencia temporal, en este caso, te expone, ¿no? Claramente lo que puede definir incluso en cierto sentido cómo va a ir encaminado tu vida, solo con un estudio tan sencillo como el que se hizo. Y hay todo esto es a nivel estadístico, como os digo, no tiene por qué, es por cada persona que lo cumpla, habrá alguna que no, pero la media es esa, ¿no? La estadística te dice también que la gente con una baja preferencia temporal tiende menos a cometer crímenes como homicidios, no tiene por qué ser homicidios, pero crímenes menores. ¿Por qué? Porque tú cuando desarrollas una preferencia temporal baja y económicamente al menos, es que lo económico al final abarca tanto que es casi, según como lo veas, puede ser todo, ¿no?, en la vida, pero eh, si lo que quiero decir es que si tienes una preferencia temporal baja o lo has desarrollado, pues para empezar desarrollas el ahorro, ¿no? No tiene por qué ser solo en dinero, sino en recursos en general. Quizá, yo qué sé, tienes un objeto en casa, yo qué sé, un coche, y lo utilizas todos los días para conducir, pues quizá el que tiene una preferencia temporal baja, ya es un ejemplo mío, ¿vale?, que os estoy poniendo ahora, pues tiende a desgastar menos el coche, lo pisa con más cuidado, lo cuida más para que a largo plazo pueda durar más tiempo y eso se traduzca en un beneficio económico en cierto sentido. Entonces, pues a eso con esto me refiero a que diciendo económico y financiero realmente es que puede abarcar todo, ¿no? Entonces, eh, este ejemplo os lo quiero dar para que podáis quizá entender o haceros una idea de cómo se extrapola una preferencia temporal baja, aunque sea en lo económico, pero luego a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Alguien que tiene una preferencia temporal baja, pues tiende eso, al ahorro, a la inversión, porque el ahorro conlleva muchas veces a la inversión. Cultiva en la persona una capacidad de visión a largo plazo. Porque tú cuando ahorras, inviertes, obviamente haces un estudio, piensas ya en el futuro, este año invierto X para esperar obtener X y con ese X generar un Y sobre el depósito inicial y sobre la X que has generado. Entonces, desarrollas esa visión de largo plazo, ¿no? Sin quererlo tú incluso. Entonces, al desarrollar esta visión a largo plazo, tú inconscientemente y de forma automática lo empiezas a extrapolar a muchos otros ámbitos de la vida, como os dije. El tema del coche. Quizá pues te pones a estudiar porque quieres en un futuro aspirar a un mejor trabajo. O pues yo qué sé, también cuidas de las relaciones sociales, quizá, aunque eso no tiene por qué depender de la preferencia temporal, pero es por poner ejemplos para conservar lazos y amistades importantes a largo plazo, sin ningún interés económico, ni un interés en el mal sentido, sino en el buen sentido de poder conservar los lazos que a ti te importan, ¿no? Entonces, tiendes mucho a cultivar esto. Y eso es muy interesante. También
Un dato curioso es que la gente con baja preferencia temporal es menos dada, mucho menos dada, a ser adicta a muchas cosas. Pueden ser drogas, apuestas o generalmente a vicios malos, ¿no? Bueno, la propia palabra yo creo que lo expresa un poco. Son como, pues es algo negativo, ¿no? Entonces, tú al haber desarrollado una visión a largo plazo, pues tiendes a evadir o a esquivar estas cosas que pueden ser perjudiciales para tu vida a largo plazo. Quizá no quieres probar una droga que otra persona sí que probaría pues por probar sin pensar mucho más, pero quizá una persona que tenga una preferencia temporal muy baja consiga pensar, ¿no? Las consecuencias que puede tener eso de esto si lo pruebo puede llevar a que lo quiera volver a probar y engancharme esto, ¿sabes? Entonces todo eso es casi inconsciente, pero las personas con esa preferencia temporal baja pues desarrollan, ¿no? Esos razonamientos que me parecen muy interesantes, además de muchísimas cosas más a nivel estadístico. Lo podéis buscar en internet y tal. Y yo creo que con esto hemos concluido esta primera parte y quería exponer brevemente la importancia del ahorro, porque yo creo que una persona que ahorra y que invierte, aún teniendo una preferencia temporal alta, acaba por desarrollar una preferencia, joder, es que estoy repitiendo esta palabra todo el rato, una preferencia baja, para resumir. Acaba por desarrollar una preferencia baja, porque, bueno, es que están casi ligados, ¿no? Entonces, me gustaría que todo el mundo pudiera, si es que está escuchando esto, pudiera hacer una reflexión sobre lo importante que es el ahorro. A mí me sorprende mucho porque yo me he topado con muchas personas en mi vida que tienen el pensamiento de YOLO, ¿no? You only live once o live once, no sé cómo se dice. Life, ¿no? Bueno, no sé. Y tienen esta filosofía, ¿no? De solo vives una vez, del carpe diem, que hay que disfrutar el momento. Y yo estoy completamente de acuerdo, pero yo también soy partidario de decir, el momento que estoy disfrutando ahora también, sobre todo si conlleva al gasto, porque alguien no puede disfrutar de manera ilimitada si no tiene recursos económicos normalmente. Entonces, normalmente cuando estás disfrutando, no siempre, pero sueles tener algún gasto, ¿no? Aunque no sea económico, de tiempo, y el tiempo es dinero también. Entonces, yo soy de los que... Hay mucha gente, ¿no? Hay un caso que me sorprendió mucho, que se me quedó grabado en la cabeza, fue una persona que le encantaba, bueno, que tenía una pasión por la ropa, por la moda y tal. Se gastaba un auténtico dineral desorbitado, que estaba no completamente fuera de sus posibilidades, pero sí que porcentualmente respecto al sueldo que la persona cobraba, era un porcentaje bastante alto, ¿no? Era un capricho bastante caro. Entonces, yo lo que pienso es, bueno, la persona me decía, tío, es que si no me gasto esto ahora, cuando lo haré, tal, no sé qué, porque en un futuro, es el típico discurso que se dice, ¿no? Porque en el futuro tendremos responsabilidades, la persona me decía, tendré hijos, no sé qué, ahora que soy más joven aún, quiero aprovechar estos momentos y poder gastarme este dinero, pero a mí no me entraba en la cabeza, y lo que más me chocaba es que a la otra persona tampoco le entraba en la cabeza mi filosofía. No, teníamos microdebates, pero bien, de colegueo y tal, para nada en el sentido malo o ofensivo. Y esta persona me decía, ¿no? Que si no lo hace ahora, ¿cuándo va a ser el momento? Entonces, en mi cabeza no entraba eso, digo, yo le decía, en mi cabeza esto es, o sea, tú te gastas 200 euros ahora en estas zapatillas, esta sudadera que te encanta, o 100 euros o 500 o lo que sea, si es algo más de lujo. Tú te gastas esto ahora y ¿qué te impide? O sea, lo que te gastas hoy, ¿qué te impide que te lo puedas gastar en un futuro? Para mí, 100 euros que te vayas que no te gastes hoy, lo puedes gastar en un futuro. Si en este momento te ahorras estos 200 euros para no comprarte esas zapatillas, me estás diciendo que en un futuro, aún teniendo hijos y responsabilidades, no vas a poder tomar la misma acción que estás tomando ahora, cuando vas a tener ese dinero disponible también, si es que no te lo has gastado en otra cosa. Entonces, a mí no, o sea, era algo súper chocante y en cierto sentido hasta me estresaba. Digo, ¿cómo se...? O sea,
cómo llegar a esa conclusión, ¿no? A mí, o sea, era súper chocante para mí. Obviamente entra el tema de la inflación, de que el dinero se va devaluando al 1, 2, 3% anual, según donde vivas, al menos en los países desarrollados. Pero si quieres tener en cuenta la inflación, es que me das un arma mucho más poderosa, que es la inversión. O sea, si ese dinero lo ahorras y lo metes, por así decirlo, en cualquier fondo, a largo plazo, sí, hay fondos que van mal, incluso a largo plazo, pero es que tú a nada que te informes un poquito, pero nada es que un par de tardes, como mucho, lo vas a poder dejar en cualquier sitio que te genere una rentabilidad bastante mayor a la de la inflación. O sea, incluso comprando bonos del Estado y tal, en vez de ese 1% de inflación, es que tú generas quizá el doble o el triple o el cuádruple. O sea que esos 200 euros no van a ser 200 euros de poder adquisitivo en un futuro, sino que van a ser más incluso por el ahorro de la inversión. Entonces, era algo que no me cabía en la cabeza. Entonces, para toda la gente que está escuchando esto, que creo que no es mucha, pero bueno, a poco que haya yo me alegro. Para la gente que esté escuchando esto, pues quiero que hagáis una reflexión y penséis en el ahorrar. O sea, para cualquier tontería es como, no, quiero celebrar esto bueno, para celebrar quizás algo más especial, ¿no? Pero alguien al que le guste comer bien o que quiera pegarse un capricho de, no, es que me apetece y voy a ir a un restaurante caro, que me encante esta comida y tal, pero está bien de vez en cuando, pero no en exceso, porque vuelvo a retomar lo que dije, que es que si hoy no te comes esa comida, te lo puedes comer en cualquier otro momento, en un futuro, incluso mejor. Si eres capaz de rentabilizar tus ahorros, que ya os he dicho que no es muy difícil en un futuro, te vas a poder comer un filete mucho mejor que el que te vas a comer hoy. Y yo eso lo aplico en todos mis gastos. O sea, yo obviamente hago de vez en cuando compras compulsivas, compro cosas por capricho, pero lo que pienso siempre, incluso para cosas que necesito, me privo de muchas cosas que quizá tampoco me suponen un gasto a términos porcentuales muy, muy grande sobre el dinero que tenga, ¿no? Mi patrimonio, pero yo hago esa reflexión, digo, ostras, quiero comprarme una cámara, por ejemplo. Bueno, antes de todo decir, que no es para todo, porque a mí, por ejemplo, me gustan los móviles y yo qué sé, no me lo cambio cada año, pero tampoco estoy 10 años con un móvil. Cada 2 3 años o como mucho 4 igual sí que me lo cambio. Quizás ya no es necesario, pero por capricho sí que lo hago. Pero para la mayoría casi de las cosas, siempre me lo planteo, digo, ostras, es que me apetece comprarme esta cámara, 600 euros, pero es que si rentabilizase bien mi dinero, como os dije en el primer episodio, duplicas tu dinero cada 5 o 4 años, digo, es que esta cámara que vale 600 euros, en un futuro, en 4 años, si me esperase este tiempo, me podría comprar una cámara de 1200, o si me esperase un año, podría comprar una cámara de 700 y algo. Entonces, digo, si no es algo que necesito de verdad, que realmente lo vaya a disfrutar mucho, me espero, porque puedo ahorrar y generar un retorno que me permita gastarme el dinero en algo mucho mejor. Entonces, aquí ya entraría el tema de, bueno, ¿y cuándo gastas tu dinero? Porque tu dinero siempre puede ser más, ¿no? Entonces, hay reglas que se pueden autoimponer cada uno, hay algunas reglas generales de que te puedes gastar algo cuando vale menos del 10% de tu patrimonio, como yo que sé, un coche o lo que sea, algo así más caro, no una pizza, obviamente. Pero hay reglas que se imponen. Mi regla es más o menos que cuando ese dinero que me quiero gastar, no, o sea, no digo insignificante, pero es una cantidad ya, ha crecido tanto el patrimonio ya, que ya no me importa tanto gastármelo, que ya no me supone mucho sufrimiento a nivel económico, pues ya ahí es el punto, ¿no? Es como si ahora mismo tuviera, yo qué sé, de ahorros, 5.000, 10.000 euros, por ejemplo, 600 euros supondría un 6% de mi patrimonio si tuviera 10.000 euros. Entonces es algo que, bueno, sí que vas a notar, pero si en unos años, si en 4 años o 3 en un buen caso tienes en vez de 10.000, 20.000, eso ya es un 3%. O si lo has hecho crecer más, o si tenías 20.000 de principio y era un 3%, lo que suponía la cámara,
y lo duplicas, duplicas tu dinero en 3 años, pues eso ya sería un 1,5% de tu patrimonio, que dices igual, bueno, a estos puntos pues igual ya me la compro, ¿no? Porque no voy a notar tanto el golpe en la cartera. Entonces es un poco esa la regla que yo me impongo un poco y que cada uno tendrá, cada uno tendrá su manera, ¿no? Entonces, esto sería todo, el tema de la preferencia temporal, que me ha parecido que me ha parecido un concepto muy interesante de traer, y el tema del ahorro. Espero que cada persona que escuche esto pueda aplicárselo de alguna manera. Si quisierais, ya he visto el otro día que me dejaron, que me dejó un suscriptor un comentario en YouTube, así que si alguien quisiera comentar en el podcast o en YouTube o lo que sea, yo estaría encantado de responderlo y hacer un poco, de compartir un poco opiniones o lo que sea, y yo estaría encantado. Entonces, esto sería todo, espero que os haya gustado mucho y un saludo, hasta luego.